porque has sido fiel con nosotros, Padre. Te exaltamos, te adoramos por ese amor tan grande, Señor, con que nos has amado. Gracias por Cristo Jesús, que vino a morir a la tierra por nosotros. Gracias por ese amor inigualable, Señor, donde en el consumado pagaste el precio completo que nosotros no podíamos pagar, Señor, pero tú lo pagaste. Estamos agradecidos por ello, Señor. Agradecidos porque nos dejaste tu Espíritu aquí con nosotros, Señor, para que estuviera guiándonos siempre a toda la verdad, guiándonos a Cristo. Gracias, Cristo, por mostrarnos al Padre eterno, maravilloso y bueno, bondadoso. Gracias por darnos a conocer esa paternidad gloriosa, ese Padre que nos ha amado desde la fundación del mundo, y en su propósito eterno, Él pensó en nosotros como parte del cuerpo de Cristo que venía a establecer aquí en la tierra para Él manifestarse. Gracias te damos, Padre maravilloso. Gracias, Cristo. Declaramos espíritu, sabiduría y de revelación en el nombre de Cristo Jesús, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús. Señor, gracias por la oportunidad de poder expresarte a través de palabras, Señor. Creemos que tú nos guías, Espíritu Santo, para poder hablar estos temas, Señor, controversiales, sí, pero nuestra intención, como siempre, es edificar, Señor, construir, cambiar mentalidades, Señor, para que tu iglesia pueda crecer en ti, que eres la cabeza, Señor, y tu iglesia pueda desarrollarse, tu iglesia pueda ser esa iglesia gloriosa que venga a establecer, a reinar y a ese avance glorioso de tu reino aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por todo, por la vida de Cristo en nosotros. Gracias porque también todo lo añadido, las añadiduras, están suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que se nos han sido dadas por tu divino poder, Señor. Gracias. Creemos en el nombre de Cristo Jesús que derribamos fortalezas mentales, en el nombre de Cristo Jesús, que se levanten o se han levantado contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, y llevamos todo el pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor, a la obediencia tuya en la cruz, a la obediencia al Padre que tú realizaste, precioso Cristo. Gracias por la renovación del entendimiento, por la formación de Cristo. Gracias porque cada día somos conformados más a tu imagen, Señor. Y nuestro objetivo es llegar a esa plenitud del varón perfecto que eres tú, Cristo, para que tú uses nuestras vidas como esos vasos útiles, Señor, aquí en la tierra, para donde tú te expreses, Señor, donde tú te manifiestes, y esta humanidad pueda ver esa luz en ese cuerpo glorioso que tú has constituido y has instituido aquí en la tierra, para poder expresarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Y también vamos a dar más cordial bienvenida también a los que están viendo acá por internet. Ya estamos conectados, Michelle. Ya estamos ahí conectados a través de las páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos ya transmitiendo. Ya estamos en vivo. Muy bien. Pues damos la más cordial bienvenida a todos los que están o se van a conectar o están conectados, a todos los que nos ven de manera diferida de los diferentes países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también de cualquier otro continente o nos va a ver de manera diferida, no nada más a través de este medio de Facebook, sino también a través de la página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara. Entonces, bienvenidos todos, les mandamos un abrazo a todos los que están por allá fuera, les mandamos un abrazo al hermano Fernando y a la hermana Yesenia, que nos están viendo desde Chiapas, desde la cafetalera de Chiapas, nos están viendo con un rico café ahí, con unos ricos panes de plátano, con unos pay de plátano, qué rico. Rosada Morales, que nos ve acá de Los Ángeles, California, también le enviamos un abrazo, un saludo, y a todos los que se van a conectar a través de estos medios de comunicación. Ok, pues vamos a la segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a sacar Biblia. Si no trae Biblia, pues este video va a quedar grabado para que también lo escuche
en la comodidad de su casa. Si le quedan algunas dudas o algo, igual estamos también para aclarárselas. Sabemos que no son temas fáciles los que estamos viendo. Digo, fáciles en el sentido, son fáciles, pero a la vez son complicados. Digo, complicados en el sentido de que siempre se tiene una estructura mental de un Dios, pues, que es un Dios destructivo, es un Dios que no le interesa el sufrimiento de la humanidad en muchos casos. Es un Dios que se le ha atribuido todos los casos de tragedias, muertes, catástrofes, accidentes y todo lo que ha sucedido en la tierra, inclusive todos los movimientos telúricos, todos los movimientos de la tierra se le han atribuido a nuestro Dios. Y así sucesivamente. Ha habido un pensamiento y todo esto tiene su raíz. Vamos a la 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor. Todo esto tiene su raíz. Y su raíz regularmente viene desde el paganismo, desde el gnosticismo. Un hombre llamado Maní creó una religión gnóstica, maniquea, así se llamó, o maniquea gnóstica, como le quiera llamar, donde él creía principalmente que Dios había determinado los destinos o predestinado los destinos de los seres humanos. Dios había decidido quién se iba a salvar, quién se iba a perder. 2, Dios había elegido, desde antes de la fundación del mundo, Dios había elegido salvar a unos y rescatar a uno, elección divina. Por otro lado, también creían que el hombre estaba depravado totalmente, que no tenía la capacidad para hacer lo bueno ni para buscar a Dios. Y por último, creían que el hombre no tenía libre albedrío. Esas 4 cosas son las que tomó San Agustín en el siglo V. Tomó esas bases del paganismo. Me llamó la atención y se me hizo muy curioso. San Agustín se considera como padre de la iglesia occidental, y este hombre, pues prácticamente una gran parte del catolicismo lo tiene como padre de su iglesia, pues padre de la iglesia, y es un padre de la iglesia en general, ¿no? Él regularmente habló de las doctrinas de la gracia, pero por otro lado habló también de este tipo de filosofías donde Dios había determinado, que se le llamó determinismo, Dios predestinando los destinos de los seres humanos, unos a salvación y otros a una perdición o condenación eterna. Y que el ser humano no tenía un libre albedrío para buscar o hacer lo bueno ni buscar a Dios. Y bueno, viene San Agustín, luego viene en el siglo XVI, es decir, un milenio, literal. 1000 años después viene un hombre llamado, desde Lutero, Martín Lutero, luego viene un hombre llamado Juan Calvino, y ya vienen ellos a establecer lo mismo que estableció, y tomaron toda esa filosofía, la tomaron de San Agustín. Pero le digo, hay algo que me llamó mucho la atención en lo que ponemos el texto bíblico ahí, 2 Timoteo 2:15. Hay algo que me llamó mucho la atención, de que San Agustín ya se le había predicado el evangelio antes de convertirse. Aproximadamente más de 10 años antes de que se convirtiera este hombre, 10 años antes. Y una de las cosas por lo cual no había aceptado al Señor Jesucristo, no había nacido de nuevo, era principalmente porque este hombre entendía, o por lo menos se le predicó en su momento, en su tiempo, un Dios del Antiguo Testamento, un Dios malo, un Dios arbitrario, un Dios intolerante, un Dios que básicamente está haciendo cosas que van inclusive contra su propia naturaleza, porque Dios es amor. Entonces, alguien que es amor, literalmente, porque es su sustancia, es su naturaleza, difícilmente hará lo contrario. Si dice la Biblia, Dios es amor, pues significa que es todo lo contrario. Todo lo contrario a amor es odio, ¿qué podemos decir? Es asesinato, es muerte, es destrucción. Todo lo diferente a amor es tinieblas, etcétera. Entonces Dios es luz y en él no hay tinieblas, dice la 1 Juan capítulo 1 versículo 7, por ahí 7, 9.
Entonces, si Dios es luz, significa que no es tinieblas. Y así, sucesivamente. Pero bueno, la historia, ¿por qué traemos a relucir todo este tipo de doctrinas? Se les llamó la doctrina de Juan Calvino, el calvinismo. Al sistema calvinista, vaya, se le llamó también las doctrinas de la gracia. Por eso tenemos que analizar las doctrinas de la gracia para entender cómo ellos entendían la gracia, principalmente, ¿no? Luego resulta que San Agustín dice, no, pues ese Dios destructivo no lo quiero, no lo acepto, y todavía se fue a una, prácticamente, se fue al paganismo, pues para que me entienda. San Agustín se fue al paganismo por causa de un Dios destructivo, hasta que vino un hombre llamado Ambrosio, que fue el que lo convenció para recibir a Cristo. Pero sí me llamó mucho la atención que San Agustín se fue literalmente al paganismo gnóstico maniqueo. Literalmente se fue porque le decían que era un Dios destructivo, el Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, a la hora se convierte a Cristo, este hombre, y deja todas esas doctrinas, y resulta que lo más curioso de todo es que San Agustín sí creía en un libre albedrío al principio cuando se convirtió a Cristo, pero después hubo una disputa con un hombre llamado Pelagio, un hombre británico, y para poder discutir con este hombre Pelagio, el pelagianismo en la actualidad y en aquel tiempo se trata de que el hombre se podría decir que tiene un libre albedrío a tal grado que tiene la capacidad de poder salvarse por lo que él cree, por lo que él hace. Entonces se fueron a otro extremo. Este hombre Pelagio, San Agustín, para poder contradecir la doctrina de Pelagio, tuvo que acudir nuevamente, no sé si porque no se sabía algunos textos bíblicos, no sé si porque no tenía un entendimiento completo en el Nuevo Pacto, pero este hombre, San Agustín, tuvo que acudir nuevamente a lo que ya conocía él, el gnosticismo maniqueo. Por obviedad, con eso quiso contradecir a este hombre llamado Pelagio, porque Pelagio creía en el libre albedrío, pero un libre albedrío que llegaba al grado de que el hombre inclusive podía ser el autor de la salvación, porque el hombre decidía creer. Entonces él tuvo que contradecir esa doctrina, y al contradecir esa doctrina pues se tuvo que ir otra vez al gnosticismo. Dios determinando, con la finalidad de decir este hombre que el ser humano no tenía libre albedrío, pues dijo, no, es que Dios es el que decide por el ser humano a quién salvar y a quién no salvar. Dios es el que decide salvar a los elegidos y a los no elegidos condenarlos, o a los réprobos se le llamaba también. Dios es el que hace todas las cosas por obviedad. El ser humano no tiene una capacidad ni intelectual ni espiritual para poder creer en Dios. Entonces, para atacar esa doctrina de Pelagio, este hombre tuvo que acudir nuevamente, como le digo, al paganismo. Entonces, es curioso cómo esa doctrina, si usted escucha a un calvinista en la actualidad, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos calvinistas, les amamos en Cristo, son nuestros hermanos. Sin embargo, ese sistema es preocupante el creer en ese tipo de doctrinas. Y le digo, ¿le bajamos el volumen al teclado? ¿El último? ¿El primero? Entonces, es preocupante el creer en ese tipo de doctrinas, ese tipo de pensamientos o filosofías. Porque en la actualidad yo he visto que no ha sido funcional para la iglesia, porque la mayor parte de la iglesia que cree en un Dios soberano, en el sentido de que es soberano y que inclusive puede cambiar su propia palabra, puede variar lo que Él estableció en su pacto eterno en Cristo Jesús, puede cambiar de opinión a pesar de su propósito eterno, Él puede cambiar todo. Entonces se ha malentendido la soberanía de Dios. Y las personas que tienen un concepto de una soberanía así, de un Dios que decretó todo, inclusive hasta el más mínimo movimiento que usted haga, hasta la más mínima acción, sea buena, sea mala del ser humano, Dios lo decretó, lo estableció, inclusive se podría decir, casi dicen que lo impulsó a hacer lo malo. Entonces, cuando alguien cree en eso, el gran error, el gran problema, la consecuencia de creer en ello es que no hay una defensa ante un mundo espiritual de las tinieblas. Viene una enfermedad y ¿qué hace la persona? Pues me aguanto porque Dios decretó
que esa enfermedad me viniera a mí, me aguanto. Entonces, pues sí es grave, y a mí me preocupa el hecho de estar dando esta enseñanza. Es porque tengo una preocupación, como dijo el apóstol Pablo, y más aparte de las preocupaciones que vienen por la iglesia, aparte de toda la persecución que él tenía, a mí sí me preocupa que la iglesia de Cristo esté yéndose con el Señor antes de tiempo. Me preocupa que esté muriendo, estén falleciendo ellos, cuando pueden ser una expresión de Cristo durante muchos años sobre la tierra. Entonces, eso sí es preocupante, porque para mí la iglesia está contenida en el propósito eterno. ¿Por qué? Porque forma o es parte inherente de Cristo, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces sí es preocupante, literal, que la iglesia se esté muriendo, y la mayoría que están muriendo es por ese tipo de conceptos, filosofías o pensamientos, creyendo que un Dios, pues tanto te va a sanar como te va a enfermar. Imagínense un Dios. Pero bueno, un Dios así no es el Dios de la Biblia. Pero bueno, hay que analizarlo en su detalle para poder llegar a una conclusión. Muy bien, pues nos quedamos en que, bueno, vino ya por ahí a principios de 1500 Calvino, tomó toda la filosofía de San Agustín. Luego después vino un discípulo de Calvino que se llamaba Teodoro Beza, y se fue más exagerado él, hablando de los decretos divinos. Dios decretando inclusive hasta las ideas de Hitler para matar 6 millones de judíos. Así, literal. Dios decretando, inclusive cuando un maleante quiere hacer lo malo, Dios ya lo tenía decretado, contemplado, inclusive Dios lo estaba auspiciando, por decirlo así. Ese tipo de pensamientos. Entonces sí está grave, nuestros hermanos calvinistas en una posición muy grave. No la doy esta enseñanza para dañar la imagen de ningún pastor. Lo lamentable de todo es que a veces hablamos cosas, contradicen una postura teológica, una doctrina de alguien, de un pastor, de un hermano, aunque no sea pastor, y el problema es que muchas veces lo agarran como personal, ¿sabía? Yo les he dicho y he puesto comentarios, he puesto hasta publicaciones largas ahí, comenten lo que quieran en mi muro. Si no les parece lo que enseñé, si no les parece lo que estamos hablando de la doctrina, la palabra, el concepto teológico, como le quiera llamar, si no les parece, opinen. Y si yo les voy a contestar alguna vez, les voy a contestar con Biblia, con palabra de Dios, no les voy a contestar con mi propio concepto. Y si entienden otra cosa diferente, pues igual, vamos a quedar en un común acuerdo que somos hermanos en Cristo, que debemos amarnos a pesar de las diferencias. Para mí esa es la idea. Si alguien habla lo contrario a lo que yo estoy hablando por internet, pues no me molesta. No me molesta porque yo estoy plenamente conviccionado en lo que creo, hasta ahorita lo que creo. Y no me molestaría que alguien comentara contrario, no, para nada, al contrario. Cuando alguien comienza a comentar cosas contrarias en las publicaciones que pongo, es cuando me pongo a estudiar más, crezco más en conocimiento, y es una riqueza de conocimiento que obtenemos. Entonces, yo siento que solamente los que son medio religiosones ahí, que tienen, no sé, la camiseta puesta en sus conceptos teológicos o doctrinas, son los que en cierta manera se molestan. Pero aquí se trata de hablar de una doctrina, de una forma de pensamiento que no ha ayudado. No hablamos de personas, no hablamos en contra de nadie, y si alguien se siente ofendido, pues de antemano les pedimos perdón a los que nos ven por internet, aunque les pedimos perdón por si se siente ofendido, pero no vamos a dejar de hablar una verdad, ¿ok? Eso es importante entenderlo. Así es que comenten los que quieran comentar, sea positivo, sea negativo, pero coméntenlo hasta en los mismos videos y yo les responderé como le debo responder, tranquilamente, ¿ok? Muy bien, después de Calvino vino un hombre llamado Teodoro Beza, luego un discípulo de Teodoro Beza que se llamó Jacobo Arminio, vino literalmente a contradecir una parte esencial del sistema calvinista. Y luego, una vez que se opuso al sistema calvinista, porque resulta que, pues ya lo explicamos eso, no voy a ir muy a fondo. Ahora resulta que Arminio estaba en contra de lo que él había creído, él siempre se consideró calvinista. No obstante, murió Arminio, pero dejó estipulado, no sé si más de 1500, entre sermones, debates y todo lo demás escritos que dejó muy interesantes.
es importante, estamos todavía en un contexto histórico. ¿Por qué es importante conocer la historia? Bueno, para que usted ahora, actualmente, saque conclusiones. ¿Por qué este ministro me enseñó que Dios me tenía enfermo? ¿Por qué este ministro me enseñó que Dios me probaba con enfermedades? ¿Por qué esta persona dijo en un sepelio que era Dios el que se había llevado al muertito? Y así sucesivamente. Entonces, vamos entendiendo la historia para entender de dónde vienen esas ideas, ¿ok? Eso es lo importante. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico Lara, dice, Pastor Sergio, congratulations y familia, bendecido. Le mando un abrazo hasta allá, Pastor Federico, hasta Portland, Oregón. Bueno, vienen ahora los discípulos de Arminio. Se les denominó los remostrantes. ¿Qué significa remostrantes o remostrancia? No es más que decir los protestantes o una protesta. A esos hombres se les llamó remostrantes, bueno, es en francés, y estos hombres eran holandeses, pero en Holanda resulta que se habla francés también, no nada más holandés, sino francés. Y hubo un documento que ellos sacaron que se llamó la remostranza. ¿Por qué tuvieron que sacar un documento con cinco puntos que le llamaron 5 puntos arminianos? ¿Cuál fue la razón que estos hombres? Bueno, porque después de la muerte de Arminio hubo una persecución muy grande contra todos los seguidores de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio decía que no existía algo como Dios murió solamente por unos cuantos elegidos, sino que Dios proveyó a Jesucristo para morir por toda y salvar a toda la humanidad. Llegan estos hombres, dice, después de la muerte de Arminio, que murió en 1609, 6 meses después, en 1610, el que era contrario a Jacobo Arminio, llamado Francisco Gomaro, pues formó, por decirlo así, un partido, un grupo que querían defender todas las doctrinas de Calvino, que venían de San Agustín, vaya, y querían defender ellos todo eso contra alguien que se opusiera a esas doctrinas, que eran los arminianos. Y por obviedad, al formar ese partido, este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Este hombre fue opositor de Arminio en la Universidad de Leiden, Holanda. Hizo un partido comité entre maestros y alumnos que estaban en contra de la teología de Arminio y de los pastores y maestros que habían adoptado sus ideas. Van al gobierno de Holanda y acusan de herejes a los arminianos. Era muy común en aquella época. Estamos hablando aquí en 1600, siglo XVII. Era muy común. No es como ahorita, pues, ahí andan los testigos de Jehová en la calle, ahí andan, nada más cierra la puerta de tu casa, algo así, ¿no? Porque son medio cefadositos, ¿no? Y luego llegan y bueno, ¿qué les diré? Ya me he puesto a discutir con ellos, pero nunca llegamos a un acuerdo. Nunca hemos llegado a un acuerdo. Mientras ellos no crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios, pues nunca vamos a estar de acuerdo. Mientras ellos no crean que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza activa de Dios, bueno, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero en fin, mientras no se crea que la salvación solamente es a través de Jesucristo, nunca vamos a estar de acuerdo. He intentado dialogar con ellos, pero la verdad es que no tiene ni un sentido. Pero bueno, es como si ellos tocaran mi casa, inmediatamente hablen a la policía para que venga por ellos y hay que acusarlos de herejes, porque no creen que Jesucristo es Dios. Sabía que era una de las herejías de los primeros siglo I, II, III, algo así, o siglo IV. Por eso se tuvo que hacer el concilio de Nicea, donde se determinó un credo. El credo que ustedes ¿se sabe el credo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué más? De todo lo visible y lo invisible. Y luego dice, creo en un solo Señor. ¿Qué más dice? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre y consubstancial al. ¿Se recuerda que está bien esa palabra? Consubstancial al Padre, es igual que el Padre, pues. Entonces, cuando no se cree que Jesucristo es Dios,
Esa es una de las herejías que, bueno, de los gnósticos creían que Jesucristo no era Dios, inclusive ni siquiera que había venido humanamente hablando a morir en una cruz, o sea, sacrificio físico. No creían en un sacrificio físico en la cruz, porque ellos decían, si Jesucristo es espiritual, ¿cómo es posible que lo espiritual venga a contaminarse en un cuerpo humano? Porque creían que el cuerpo humano era malo. Todo lo material para el gnosticismo era malo, todo. Para el maniqueísmo, todo era malo. Entonces, de ahí sale el credo de Nicea en 1430, algo así, si mal no recuerdo. Bueno, ¿por qué? Porque hubo muchas herejías en esos. De antemano, decir que Jesucristo no es Dios, es lo que le digo. Llegan y me tocan los del sombrerito y la sombrilla, inmediatamente le hablo a la policía, sabes que estos son herejes, literal, a la hoguera. Era muy común en aquella época. Ahorita no, pues si usted le quiere abrir, les abre, y si no, ahí van a estar media hora, una hora tocándole, pero pues no pasa nada. Al contrario, llegan ellos y le suben la música, hay que subir el volumen, ¿no? Hay que subirle el volumen. Con la canción de la Chona. Bueno, ok, entonces estos hombres, este grupo de pastores contrarios a el hombre llamado Francisco Gomaro, después de la acusación de los seguidores de Arminio, fueron 48 teólogos pastores holandeses en respuesta a las acusaciones, porque se les acusaba. El sistema calvinista era la ley en ese tiempo, por lo menos en Holanda y por lo menos en Suiza. Por lo menos en Holanda y por lo menos en Suiza. Ya si se va a otros países como Francia, ya era el catolicismo el que estaba ahí rifando. ¿Me entiende? Pero lo que es Holanda y Suiza era el calvinismo. ¿Ok? 48 teólogos pastores holandeses, en respuesta a las acusaciones, respaldaron sus puntos de vista y formularon lo que se llama la remonstrance. Así, remonstrance, que significa protesta en francés. Un documento teológico escrito por Johannes Wittenbogert, algo así. Un ministro de Utrecht en 1610, este documento causó una verdadera revolución al interno de las iglesias reformadas en Holanda. Cuando le hablo de iglesias reformadas, le estoy hablando de iglesias calvinistas, ¿ok? Siempre cuando usted escuche iglesia reformada, es calvinista, ¿ok? No arminiana. Entonces causó un revuelo, hicieron la remonstranza, donde estipularon 5 puntos del arminianismo, contrarios obviamente, no contrarios en todos los aspectos, exactamente en 3 puntos nada más contra el calvinismo, 3 puntos, no los 5 puntos calvinistas, ¿no? Todavía no estaban los 5 puntos calvinistas aquí. Después de que ellos estipularon los 5 puntos arminianos, luego vienen los calvinistas en el sínodo de Dort, muchísimo después, luego lo vamos a ver, y estipularon 5 puntos calvinistas para contradecir los primeros 5 puntos arminianos. ¿Me explico? Los primeros 5 puntos arminianos era para contradecir 3 puntos acerca de la doctrina de Calvino. Y es lo que yo quiero enseñarle, ¿ok? Duró esta batalla varios años entre los seguidores de Arminio y los reformados tradicionales calvinistas. Nacen entonces los 5 puntos arminianos, y esos son los que vamos a ver hoy. Hay 3 tomos de las obras de Arminio, pero estos hombres resumieron esos tomos en 5 puntos esencialmente, ¿ok? Primer punto, elección condicional. ¿Qué es lo que cree el calvinismo? Elección incondicional. ¿Se acuerdan lo que hemos venido estudiando? Dios solamente eligió incondicionalmente, es decir, sin que el hombre tomara participación. Dios decidió los destinos de los seres humanos, salvar a unos elegidos y a los no elegidos o réprobos, condenarlos a una condenación eterna. ¿Okay? Y ahora dicen los arminianos, ahora resulta que no es incondicional. ¿Por qué Calvino creía que era incondicional? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque decía, Dios te va a salvar, Filigonio.
Creas o no creas, Dios te va a salvar primero y luego te va a depositar la fe. Primero te salva, creas o no creas. O sea, está medio raro esa doctrina porque no coincide con la Biblia. O sea, Dios literalmente va a venir al filigonio, le va a decir: Filigonio, te voy a salvar. Y una vez que salva el filigonio, entonces el filigonio es como si despertara, como si hubiera estado en coma y de repente despertar el filigonio y digo: ah, caray, tengo fe, porque Dios ya me salvó. Es decir, primero era algo que se le llama regeneración, nuevo nacimiento espiritual. Primero era el nuevo nacimiento espiritual y luego era la fe. En otras palabras, la fe no era una condicionante para nacer de nuevo. Creer no era una condicionante para poder entrar al reino de Jesucristo. Primero era Dios salvándolos y luego les depositaba la fe. Bueno, entonces, no sé si les hace medio raro, porque ¿cómo Dios te va a salvar y luego te va a dar la fe? Entonces el ser humano no va a poner nada de su parte. Nunca el ser humano va, cuando oiga la palabra, no va a creer el ser humano. O sea, no es requisito para ellos la fe, pues, sino que Dios los salva y luego les pone la fe. Entonces dicen los arminianos: no puede ser eso. Los arminianos dicen que sí hay una elección condicionada, que Dios eligió en su presciencia o en su preconocimiento. Dios eligió antes de la fundación del mundo, y porque Él lo sabía, quién se iba a salvar, pero basados en la fe. Y eso es lo que le quiero leer ahorita. Elección condicional. Dios, con un propósito inmutable, eterno en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de hombres, salvar en Cristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo. Fíjese, qué diferencia, ¿no? Porque Dios decidió salvar por medio, en Jesucristo, por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo. No como cree el calvinismo. Dios decidió salvar solamente a lo que eligió, a los que eligió, independientemente si creían en Jesucristo o no creían. ¿Ok? Entonces Dios decidió salvar en Jesucristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo, a los que a través de la gracia del Espíritu Santo creerían en su Hijo Jesús y perseveraban en esta fe y obediencia de la fe a través de esta gracia hasta el fin. Bueno, citan textos bíblicos: Juan 3:16, Hechos 16:31, Efesios 2:8 y 9. En otras palabras, elección condicional significa que Dios elige, decreta o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad. Si Dios decide, se va a salvar el filigonio, porque en el filigonio Él sabía que filigonio iba a ejercer fe. ¿Entiende? Si el poligonio no se salvó, es porque el poligonio no ejerció fe. ¿Entendemos eso? Y el calvinismo dice: no, salvo porque yo elegí salvarlo, independientemente si creía o no creía. ¿Se ha dado cuenta? Muy bien, ahora, Dios elige, decreta o reprueba sobre la base de la fe e incredulidad que Él prevé, es decir, elección condicional. Dios elige en Cristo Jesús. Dios elige para que la vida eterna, a quienes Él sabía, a quienes responderían a la fe. O sea, en la predicación del Evangelio Dios sabía: Filigonio se va a salvar porque decidió escuchar el Evangelio, ¿ok? Pero hay algo muy importante. En ese primer punto, bueno, no en ese punto, ¿no? En otro punto de depravación total, ahorita lo vamos a ver, que en ese punto ellos sí coincidían con el calvinismo. En ese punto de depravación total y en la perseverancia de los santos, salvo siempre salvo. En eso no se definieron, ¿ok? Si está notando la diferencia, entonces Arminio decía que Dios en su presencia, en su preconocimiento, sabía quién se iba a salvar, pero el requisito era la fe. ¿Entendemos? Y lo iba a hacer a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Segundo punto arminiano. No sé si quedó claro el primero. Elección condicionada. ¿Condicionada por qué? Porque Dios eligió desde antes de la fundación del mundo quién se iba a salvar, pero basado en que la persona, Él sabía qué persona iba a creer, y asimismo Dios eligió quién iba a condenarse eternamente, porque Dios sabía quién no iba a decidir creer en Jesucristo.
¿Sí le quedó claro? No, lo vuelvo a repetir para... No tengo ningún problema de volver a repetir. El chiste es que le quede claro el asunto ahí. Lo importante es que le quede claro. ¿Sí quedó claro? Dios decidió elegir. O sea, Dios sí elige, en el arminianismo sí elige. Dios elige quién se le va a salvar y Dios elige quién se va a condenar. Pero basado en la fe. Y creyendo que Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. Pero él ya sabía en su preconocimiento, o sea, conocimiento anterior o anticipado, qué persona sí iba a creer y qué persona no iba a creer. ¿Okay? Ahora, el otro punto es expiación ilimitada. ¿Qué cree el calvinismo? Expiación ilimitada. El calvinismo, el sistema calvinista cree en una expiación limitada. ¿Por qué? Porque él dice que Jesucristo solamente murió por los elegidos. Pero ¿cómo saben los elegidos que son los elegidos? Esa es mi pregunta. Yo he escuchado hermanos que dicen, es que Dios me ama mucho a mí. ¿No me escuchado eso? Porque de repente le dio un milagro financiero, una sanidad. Dios me ama mucho a mí. Pero bueno, debemos de entender que Dios ama a todo el mundo, ¿eh? No nada más a unos elegidos. Pero lo más maravilloso es que Dios vio la fe de los seres humanos. O sea, en cierta manera, primer punto donde ellos contradijeron totalmente el calvinismo, elección condicionada a la fe. Y el otro decían, elección incondicional, Dios elige porque Él decidió nada más. ¿Por qué lo decretó? Calvinismo. Ahora es expiación limitada. Además, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todo. Estos son los puntos de los arminianos, ¿ok? O la llamada, el documento llamado la remonstrance, que significa protesta, en contra de las acusaciones que les hicieron a ellos, porque los trataron de herejes en aquella época, después de 1610 por ahí. Una persecución enorme, y aquel que no creía, como el sistema calvinista, que Dios era un Dios soberano, que decretaba todo, que si alguien moría era porque Dios lo había determinado. Si alguien no creía eso y se oponía a ese tipo o forma de pensamiento, imagínense, pues acusado de herejía, a la cárcel, lo mínimo cárcel. Casos más extremos se los llevaban al potro. Creo que es el lugar donde, no han verificado lo del potro. Es un lugar, creo, donde los amarran de las manos, de los pies y luego le van dando vuelta y conforme el filigonio va gritando, le van dando más fuerte. Imagínense. Está fuerte, ¿no? Y sí, mandó unos cuantos a la hoguera, por lo menos de lo que se sabe es uno, el calvinismo, Miguel Servet, un español, que estuvo en contra de, pues ahí tiene una manchita negra, pues el calvinismo, tiene una manchita negra y varias manchitas negras. Decía, por ahí dice en los documentos que están en Holanda, no, perdón, en Ginebra, Suiza, porque son documentos oficiales ahí del gobierno. Dice que como Juan Calvino fue como un alcalde de ahí de Ginebra, y que encontraron una persona hablando en contra de Calvino y etcétera, cosas malas de Calvino. Entonces dice que ese hombre lo agarraron, lo apresaron, pusieron un hierro al rojo vivo, así como le ponen a las vacas, ¿has visto más o menos? Al rojo vivo, pero le traspasaron la lengua. Imagínense. Qué castigo tan cruel, ¿no? Eso por lenguón, por hablador y por chismoso. Dios mío, qué bueno que no vivimos en ese tiempo, ¿eh? Si no, varios ya los hubieran traspasado, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Por lenguones. Ok, bueno, entonces, expiación ilimitada, no limitada para unos cuantos elegidos. Como el calvinismo, Cristo murió solamente por los que Dios eligió salvar, pues. Y los demás no le importaron. Cristo se sacrificó en una cruz derramando su sangre por los elegidos. Cristo fue traspasado con esos clavos por los elegidos. Cristo derramó su sangre hasta la muerte y muerte de cruz solamente por los elegidos. El problema cuando alguien piensa eso, porque me he encontrado hermanos por internet calvinistas que una hermana decía,
Pues el calvinismo, pues yo soy calvinista, estoy en una iglesia reformada, pero el único problema es que no sé si soy salva. Y segundo dice, estoy ore y ore y ore por mi familia, pero no quieren saber nada de Cristo. Entonces, pues ya no voy a orar porque yo no sé si son de los elegidos o réprobos para ser condenados eternamente porque Dios lo eligió. ¿Qué no ve que el calvinismo cree que el ser humano no tiene libre albedrío y que Él va a salvar a quien Él quiere? Entonces, ¿para qué oramos por la familia si Dios no sabemos si Dios lo va a salvar? O sea, está muy fuerte porque la hermana está dudando hasta de su propia salvación. Dice, pues es que estoy atemorizada continuamente, no sé si la voy a perder porque, bueno, el calvinismo no cree que se pierde para empezar, pero no sabe si son salvos. Ellos al revés, ellos no creen que la salvación se pierde, pero sí creen ellos que no están seguros si son salvos, siempre salvos. No saben, no tienen seguridad de salvación, no saben, la verdad no saben. Y uno que otro, ha habido casos que se han suicidado. ¿Por qué se han suicidado? Porque ellos dicen, bueno, ay Dios mío, y se me vienen los pensamientos de la filigonia continuamente, y yo no quiero pensar en la filigonia, y se me viene el pensamiento, y dicen ellos, pues entonces yo creo que no fui salvo. Pues si estoy pensando en la filigonia continuamente, es que a lo mejor no soy salvo. ¿Me entienden? Y entonces soy de los que Dios eligió para réprobos y se han suicidado. No entienden ellos que existe algo que se llama renovación del entendimiento, transformación del alma. Conforme usted se somete sus pensamientos a una palabra como la que le estamos dando, a una palabra de gracia, a una palabra del nuevo pacto, a una palabra del propósito eterno, a una palabra de gracia y justicia, cuando usted entiende el consumado en la cruz, usted se va a enamorar de Cristo. Y cuando se enamora de Cristo y todo lo que Él hizo por usted, entonces, ¿qué cree? Su pensamiento va cambiando. Y la filigonia ya se va viendo así como borroso, algo así, ¿no? Se va borrando hasta que se borra totalmente la filigonia. Entonces, un hermano calvinista se suicidó a causa de eso. Porque pensaba y pensaba. Dice, pues yo creo que no soy salvo. ¿Para qué sigo en esta vida sufriendo si a lo mejor soy de los que Dios eligió para condenación eterna? Qué feo, ¿no? Y qué fuerte, bastante fuerte. Bastante fuerte. Pero bueno, entonces regresando a la historia, a los puntos, segundo punto arminiano. Expiación ilimitada. Dice que Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y cada uno de los hombres, de manera que ha obtenido para todos ellos, mediante su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Sin embargo, en realidad nadie disfruta de este perdón de pecados excepto el creyente. O sea, Cristo murió por todos, ¿no? Pero el único que puede disfrutar la salvación solamente es el que cree. Es lo que está diciendo el segundo punto. Por eso es expiación ilimitada, porque es para todo el mundo, a todo aquel que en él cree. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. Es decir, Cristo murió por todos, pero solo se hace efectivo a aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Es decir, no todos se van a salvar, pero sí dice que Dios sí lo determinó. O sea, dice Dios, Él eligió quién se iba a salvar, sí, pero basado en la fe. Y Dios eligió quién se iba a condenar eternamente, sí, pero basado en la incredulidad. No sé si me estoy dando a entender. A fin de cuentas, el arminianismo dice que Dios sí es responsable en ese sentido, pero Dios está viendo la fe de las personas. El que no se salva, pues es porque nunca creyó. ¿Ok? Así está el asunto de la expiación ilimitada para toda la humanidad. Sin embargo, yo sí puse hoy una publicación de la manera en que pudieran ellos convencerlo a usted, pues. De la manera en que convence un calvinista es basado en esto. Me puse hoy un mensajito ahí un mensajito aquí por Face. A ver si lo encuentro aquí.
No se tiene que grabar el nombre, solamente cuando se ponían a discutir calvinistas y arminianos, que eso fue en el Sínodo de Dort posteriormente. Sínodo de Dort, una ciudad de allá de Holanda, así se llama Dorsen, algo así se llama la ciudad. Cuando se ponen dos posturas a discutir un debate, ¿sí? No sé si se ubica un debate, peleando una persona con la otra, pues, pero peleando en buena manera, pues, discutiendo basado en textos bíblicos, pues. Que tú crees eso, Filigonio, pues yo creo esto, y este es mi punto de vista basado en este texto bíblico. Y el Filigonio dice, no, pues no estás en lo correcto, porque yo creo en esto basado en este texto bíblico. Un debate. Regularmente se utilizan bueno, varias cosas, ¿no? Pero hay una que se llama falacia, o le llaman en apología, apologética. Apologética no es más que la defensa de la fe, pues. No sé si he escuchado por ahí, ¿he escuchado en cierta religión que dice, defiende tu fe? ¿Sí he escuchado o no? Y cuando lleguen a tocarte la puerta, defiende tu fe. ¿Sí has escuchado eso o no? ¿Sí o no? En la puerta de mi casa dice, acepto a todos de cualquier religión para hablarles de Cristo. Y hay algunos que ponen en las puertas, no acepto a tal religión, no acepto a alguien que piense diferente a mí. Pero bueno, ese es otro boleto. Entonces, eso se llama apología, defensa de la fe. Apologética, defensa de la fe. O defensa de una postura teológica o doctrinal, pues defensa de lo que tú crees. Y en eso se utilizan algunos que le llaman argumentos o falacias. Falacia es una mentira, pues. Falacia es algo que no es verdadero. Entonces se utiliza una que se llama falacia de inferencia negativa. No tiene que grabarse el nombre, solamente le voy a explicar qué significa. Así como hay una falacia que se llama ad hominem, creo que es latín, algo así está escrito en latín. Ese tipo son como argumentos. Ad hominem significa, esa falacia es cuando por ejemplo, yo estuviera discutiendo con otra persona, pues, discutiendo en un debate, pues, discutiendo de manera formal y tranquila, yo pues decirle, mira, este es mi punto de vista porque la Biblia dice esto. Y la otra persona, este es mi punto de vista porque la Biblia dice esto. Pero en esa falacia ad hominem, ya es como si yo empezara a atacar a la persona y no lo que la persona cree. ¿Sí me explico? No, pues que tú eres un mentiroso, que tú eres un falso, que tú eres un enojón, que tú eres un ardido, no sé, algo así, ¿no? Entonces, cuando atacan a la otra persona, eso se llama falacia ad hominem, es decir, atacas a la persona, no atacas el fundamento que la persona tiene, ¿ok? Dentro de esas mentadas falacias, pues existe una que se llama falacia de inferencia negativa. Significa que cuando usted le presentan dos puntos de vista, dos posturas, ¿cómo podemos decir? También bueno, aquí le puse yo dos premisas, dos ideas, dos conceptos. Y a usted le dicen, por ejemplo, si le llegan a preguntar, pues alguien que quiere, algún calvinista que quiera discutir con usted y convencerlo, le va a decir, bueno, ¿estás de acuerdo que Cristo vino a morir por todos, verdad? ¿Y qué respondería usted? Pues correcto, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? No, pues verdadero. Cristo vino a morir por toda la humanidad. Está correcto. Primer premisa, está correcta. Segunda, luego le va a preguntar a usted, pero ¿estás de acuerdo que no todos se salvan, verdad? ¿Y qué va a decir usted? Pues correcto, ¿no? O sea, sé que no todos se van a salvar. ¿Ok? Porque usted tiene la idea que hay alguien que va a decidir no creer en Jesucristo. Él va a decidir por su libre albedrío, por su propio derecho, etcétera. A elegir, por su propio derecho a elegir, él va a decir, no quiero ese Jesucristo. Bueno, entonces la segunda premisa, la primera es que Cristo murió por todos, usted va a decir que sí. La segunda es, ¿está de acuerdo que no todos se van a salvar? Y usted dice, pues sí, estoy de acuerdo que no todos se van a salvar. Entonces las primeras dos son verdaderas. Pero luego el calvinista regularmente sale con ese tipo de falacias, pues. Luego le va a dar una tercera, es como un tipo de juego de azar, ¿no?
2 buenas y una mala, ¿no? Sí. Entonces le da una tercera errónea, para que si las 2 primeras usted aceptó que eran buenas, entonces tiene que aceptar por fuerza que la tercera es buena. ¿Cuál es la tercera? Bueno, la tercera, Cristo murió por todos, sí, no todos se salvan, sí, pero por lo tanto, si no todos se van a salvar, significa que Cristo no murió por todos. Cristo no murió por todos, sino entonces, porque si Cristo hubiera muerto por todos, pues todos se salvarían, ¿no? Es como ¿cómo le puedo decir? Es como algo lógico con lo que ellos quieren tratar, psicología, eso se llama psicología. Entonces, por lo tanto, si no todos se salvan, significa que Cristo no murió por todos. Entonces, de lo contrario, todos se salvarían. Entonces, eso significa entonces que murió por unos cuantos, ¿no? Entonces, usted empieza como a querer razonar y dice, bueno, si no todos se salvan y Cristo murió por todos y unos cuantos se salvan, entonces, pues, pudiera decir usted, bueno, tiene razón, tiene sentido. Entonces significa que Cristo no murió por todos, sino todos se salvarían. Y ahí es donde entra el calvinismo, lo trata con cuestiones psicológicas. Ahí entra el calvinismo. Entonces, ¿estás de acuerdo que no todos se van a salvar? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo que Cristo no murió por todos, verdad? Y usted dice, sí. No, pero tú estás reconociendo que no todos se salvan. Entonces, ¿por qué me dices que sí, Cristo murió por todos y no todos se salvan? Ahí es donde entran la psicología de ellos. Tratar de una manera psicológica a las personas con cierto tipo de preguntas para que usted caiga en una de las premisas de las 3, 2 eran verdades y una era falsa. Si las 2 primeras las aceptó por obviedad, muchos van a caer con la idea o el razonamiento de que la tercera es válida, que como no murió por todos, significa que entonces que murió por unos. Y si usted acepta que murió por unos, pues ya está entrando en el calvinismo literalmente, y ya está convencido usted que lo que le están hablando es una verdad, aunque sea una mentira. ¿Entendimos eso o no? Es como si yo le dijera, ¿está de acuerdo que su abuelita lo ama a usted? ¿Está de acuerdo que sí lo ama a su abuelita? Pero entonces, ¿por qué te golpeaba tanto y te sacaba sangre con el cinto? Si te amaba, entonces no tendría por qué haberte golpeado, ¿que no? Entonces resulta que la tercera premisa errónea es esto, entonces tu abuelita no te amaba. Porque si te golpeaba y tú dices que te amaba, entonces es incongruente que te ame porque te está golpeando. Pero si usted llega a la realidad, ¿cuál es la realidad? Bueno, si te golpeaba era porque te quería corregir, porque te quería evitar un mal posterior, porque tu abuelita lo único que quería que entendieras que si te salías a la calle, a lo mejor por ahí te iba a atropellar un automóvil, ibas a estar en el lugar donde no deberías de estar y a lo mejor ahí te iba a pasar un accidente y ibas a pasar a mejor vida. ¿Entendemos? O sea, sí puede haber una tercera premisa, tercera explicación o más explicaciones para llegar a una verdadera sin necesidad de que le pongan una tercera y usted tenga que aceptar la tercera como si no hubiera más. Algo así, de eso se trata la falacia de inferencia negativa. 2 buenas, una mala, y al aceptar las 2 buenas también por default tiene que aceptar la mala. ¿Okay? ¿Sí me entendió lo de la abuelita? ¿Va? Si tu abuelita te ama, pues sí me ama, pero te golpea y te saca sangre para que cuando quieres huir de tu casa, sí, para que no te vayas con tus amigos drogadictos y borrachos, sí me golpea y me saca sangre. Ah, entonces tu abuelita no te ama. ¿Entendemos? Pero hay más opciones de que tu abuelita no te ama. O sea, hay otra cuarta opción. No es que tu abuelita sí te ama, pero te está corrigiendo porque sabe que te va a ir algo peor allá en la calle, con tus amigos. ¿Qué tal y llegan a echar unos plomazos ahí? Tú estás entre ese grupo de personas. Te quería evitar tu abuelita eso. Entonces, se ha dado cuenta que sí hay más explicaciones. Nada más que ellos se quedan con 3 y usted tiene que aceptar nada más esa tercera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahí es donde empieza el calvinismo a meter sus filosofías, sus ideas, y las personas empiezan a caer en esas ideas. O sea, sí existe una cuarta premisa. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cristo murió por todos? Sí. ¿No todos se van a salvar? Sí.
Número 3, que sería la número 4 en este caso, ellos le dictaron una número 3, o sea, ¿significa que murió por los elegidos? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no todos se salvan, ¿significa entonces que no murió por todos? No. Si no todos se salvan es porque no todos decidieron creer. ¿Se ha dado cuenta que si hay una cuarta premisa? Solamente es psicología. Haciéndote preguntas para que tú respondas. Inclusive, cuando usted va a un trabajo o algo y le hacen un examen psicométrico, no sé si ha hecho usted exámenes o no, te hacen la misma pregunta como 50 veces. Nada más que las respuestas son diferentes, pero parecidas, pero diferentes. Y en una de esas usted se puede equivocar. ¿Qué preguntas hace Michelle? En las fiestas tú eres el alma de los amigos, ¿no? Y luego te preguntan, más bien te juegan con la psicología. Por ejemplo, te dicen, en las fiestas, ¿quién eres tú? ¿Uno serio o él es el alma de la fiesta? No, pues el alma de la fiesta es el que me pongo la botella aquí arriba y empiezo a bailar con la banda, no lo sé. Y luego, entonces en tu trabajo eres serio y formal para con tus amigos, si tú eres el jefe, lo vas a revisar y los vas a dar un castigo si no trabajan bien. Vas a decir, no, pues si soy el alma de la fiesta, no puedo tratar a mis amigos mal, significa que entonces tú vas a ser una persona flexible y vas a dar la oportunidad que tus amigos que están trabajando contigo, que tú eres el jefe, entonces le vas a dar oportunidad que hagan lo que quieran, porque eres el alma de la fiesta. Pues entonces como que te quieren agarrar en contradicciones. ¿Eso es, no, Michelle? Quieren ver si te contradices con tus propios. Nada más que te plantean la pregunta de diferentes maneras para ver si caes. Nunca me han gustado esos exámenes a mí, porque me han agarrado en varios. Algo así es el calvinismo. Digo, le van a decir muchas cosas a usted. Le pueden llegar a decir muchísimas cosas. Pura filosofía, puras conclusiones mentales, así, puras conclusiones mentales. No hay nada fundamentado literal en un texto bíblico. En su contexto no lo hay. Textos bíblicos aislados. Juan 6:44, si lo ponemos en pantalla por favor para verlo ahí. Dios mío, y se nos fue el tiempo. El tiempo vuela y usted se vuelve cada día más viejo y yo voy rejuveneciendo. Gloria a Dios. Dice la palabra que Salmo 103, que rejuveneceremos como el águila. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, ellos dicen, ya ves, el Padre te va a traer a Cristo. Tú no tienes libre albedrío para venir a Cristo cuando te prediquen el Evangelio. El Padre te va a traer. Si eres de los elegidos, Él te va a traer. Por obviedad, Él te va a salvar y después te va a depositar la fe. Pero creo que hay otro en Juan capítulo 12, versículo 13, si no estoy mal. Juan capítulo 12, versículo 13, creo que es el otro. Juan capítulo 12. Ahí viene. A ver, déjeme verlo aquí. Es otro texto bíblico también que habla de eso. Ni uno puede venir a Dios si no le fue. Juan 12:32, perdón. ¿Qué leímos en Juan 6:44? Nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae de cuenta. Si usted no quiere venir a congregarse a la iglesia, el Padre lo va a traer hasta las greñas. ¿Ha escuchado esa parte? Es que no quería venir a congregar. El Padre te va a traer las greñas, quieras o no, y Él te va a salvar. Pero dice Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por fin, el Padre los trae a Cristo, Cristo los atrae a sí mismo. ¿Se ha dado cuenta? Aquí dice que Cristo los atrae.
¿Qué quiere decir? Que todo aquel que cree en Cristo, por obviedad Cristo siempre lo está llamando, lo está buscando, etc. Y hasta ahí la vamos a dejar. Ya el punto número 3, lo vamos a ver el domingo, se llama depravación total, que en ese punto sí están de acuerdo calvinistas y arminianos, creen que el ser humano no tiene libre albedrío. En ese punto coinciden ambos, solamente hay una diferencia, que el ser humano en este caso dice que no tiene libre albedrío para elegir a Dios. La diferencia entre el arminianismo y el calvinismo es que cree, pues, obviamente, que Dios murió por todos para salvar a todos. Lo otro se llama gracia resistible. El calvinismo dice que se llama gracia irresistible. Y lo otro se llama perseverancia de los santos, sí, salvo, siempre salvo. Pero eso lo vamos a ver el domingo. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Así es que si se le aparece un testigo de Jehová en la puerta, ¿qué va a hacer? Ahí está la respuesta, ¿sí la escuchó? Le voy a echar los perros. No se crea, trátelos bien. Si no quiere oírlos, mejor no le abra la puerta, pero no le eche los perros. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad de poder aprender tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder conocerte más aún. Precioso Padre, tú no eres el autor ni el que ha decretado a quién salvarás y quién se perderá, Señor. Ahora entendemos un poquito más lo que creyó nuestro hermano Jacobo Arminio, que algunos se iban a salvar, sí, o que tú habías designado unos para que se salvaran, pero basados en un preconocimiento de que ellos iban a tomar ese acto o esa actitud de creer en ti, Señor, cuando se les predicara el Evangelio. Gracias te damos porque al aprender todo este contexto histórico, Señor, podemos entender que muchos pensamientos, muchas ideas que hemos aprendido, nos han enseñado de la Biblia, que a lo mejor no tienen nada que ver con la Biblia, pero eran conceptos que venían de un paganismo, Señor, donde te echaban la culpa a ti de todo lo que sucedía, sea bueno o sea malo. Si hubo un terremoto, fuiste tú según ellos. Si hubo un accidente, fuiste tú según ellos, Señor, porque según tú lo decretaste. Y contra ese tipo de postura, Señor, hablaremos tu palabra para poder traer libertad, sobre todo entendiendo una correcta división de los pactos, entendiendo el consumado, entendiendo y basado todo en tu propósito eterno, Señor. No con la finalidad de poder o de dañar la imagen de ningún hermano, porque no es nuestra idea. Nuestra idea es traer libertad, edificación a tu cuerpo, la iglesia, porque nuestro anhelo es que ellos puedan conocer al Dios bueno, maravilloso, precioso y amoroso, que nos ha creado en Cristo Jesús. Y que ellos puedan salir de ese mundo de tinieblas y puedan ser libres de cualquier circunstancia adversa que se les presente en la tierra, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo, porque solamente todo esto proviene de ti, Señor. Este conocimiento no es sabiduría humana, Señor. Tú nos los estás revelando, estás abriendo nuestros ojos espirituales, así como dice Efesios 1, 17 y 18, y se alumbra el entendimiento, los ojos del entendimiento, Señor. Porque humanamente a lo mejor algún día podíamos haber caído en ese tipo de doctrinas que estaban erradas en cuanto al conocimiento tuyo, y que no iba a traer un bienestar para nuestras vidas, Señor. Nuestro único anhelo es expresarte, que esta humanidad te pueda conocer a ti, Señor, pero sobre todo que pueda conocer tu bondad, tu amor y tu fidelidad, y que eres un Dios que nunca les va a fallar, que nunca los va a traicionar, y que en los momentos y circunstancias más complicadas de la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos, o de cada oyente que nos ve a través de estos medios, Señor, o a donde vayamos a llegar con estas enseñanzas, puedan ellos ser libres también, y que tú los libres en el día del maligno, en el día malo, Señor, como dice Efesios capítulo 6, y que ellos sean libres, Señor, para que al vivir mucho tiempo sobre la tierra, sean libres de una enfermedad también, sean libres de un accidente, sean libres de una circunstancia catastrófica,
sean libres de cosas que a lo mejor mucha gente dice que es el destino que ya les tocaba, pero sabemos que eso no es, Señor. Cuando gozamos y disfrutamos de tu protección divina, que ellos puedan disfrutar de esa protección divina, Señor, porque tú eres el que nos sustentas, tú eres el que nos cuidas, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Señor. Y basados en todo esto podemos decir que podemos experimentar esa vida abundante aquí en la tierra. Podemos experimentar tu protección divina, podemos experimentar tu gracia, tu amor y tu fidelidad por todo el tiempo que vayamos a estar sobre la tierra, agradecidos porque tu palabra dice, Salmo 91:16, que nos has saciado de larga vida y nos has proveído tu salvación, Señor. Sabemos que no moriremos a corta edad, sino que quedaremos en esta tierra por causa de tu propósito eterno, por causa de expresarte a ti muchos años sobre la tierra. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y sabemos que tú escuchas el anhelo de nuestro corazón. Y creemos que tenemos esa libertad, Señor, en el espíritu, esa libertad en el alma, para que tú seas formado y poder conformar esta alma a tu imagen y poder expresar tu semejanza en la tierra. Y ya no seamos nosotros, sino seamos tú, Cristo Jesús, viviendo a través de nosotros. Seas tú expresándote a través de nosotros, y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Gracias por todo, maravilloso Padre. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hay que dar un fuerte aplauso al Rey, porque esta sabiduría viene de lo alto. Esta sabiduría proviene del Padre de las luces, de nuestro Padre Celestial. Los que están por internet, les enviamos un abrazo a los que estuvieron ahí conectados, su pastor Federico, y todos los que estuvieron conectados. Y si fue edificación a su vida, lo puede compartir. Si no le entendió, no le agarró y todavía dice que cree que tiene un Dios destructivo, arbitrario, injusto y todo lo demás, bueno, pues no lo comparta hasta que le caiga el 20. Y si quiere comentar también, sea positivo, sea negativo en este video, en las publicaciones que ponemos, lo puede hacer. Nosotros le contestaremos de la mejor manera y con una base sustentable en las escrituras bíblicas. Bendecidos, un fuerte abrazo. Nos vemos próximo domingo, transmisiones a las 12 del mediodía y presencial a las 11 de la mañana.